de atención. Las preguntas a responder son: ¿cuáles son los factores predisponentes del dengue grave? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en el paciente con dengue grave? ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería para la atención del paciente con dengue grave? ¿Y cuáles son las intervenciones de enfermería para la limitación del daño del paciente con dengue grave? Además del plan de alta. A manera de introducción podemos decir que el dengue es una enfermedad propia del trópico húmedo. Estamos en una zona endémica del dengue debido a nuestra condición geográfica y a los climas que pues avecinan nuestra zona sur de Veracruz, que generalmente son pues climas un poco húmedos. El dengue se caracteriza por ser una enfermedad que ocasiona fiebre en la mayoría de las situaciones. Tiene una etiología viral sistémica y hay 4 tipos de serotipos del dengue virus, que es transmitido por los mosquitos de las hembras del género Aedes aegypti. Es una presentación muy difusa, una evolución poco predecible, autolimitada y que generalmente incapacita a la persona para realizar sus actividades de la vida diaria. El dengue tiene una clasificación que ahorita vamos a verla, y generalmente se distinguen 2 puntos muy importantes, que son las que se van a retomar el día de hoy, que es el dengue grave y el dengue no grave. Un grupo que tiene signos de alarma y el otro que no los tiene. Se reconocen 4 fases de la enfermedad: una fase de incubación, que es de 3 a 10 días, una fase febril de 2 a 7 días, una fase crítica en la que puede llegar a existir fuga plasmática entre el tercer y el séptimo día de inicio de la fiebre, y una fase de recuperación. Entre las definiciones podemos encontrar que el dengue se clasifica como, en 4 tipos de situaciones: el dengue asintomático, donde la persona puede no presentar signos y síntomas; un dengue con fiebre indiferenciada, en donde puede existir fiebre, odinofagia o dolor de oídos, cefalea, rinorrea o escurrimiento nasal; y dengue no grave, del que hemos estado hablando, que puede tener signos de alarma o no los puede tener; y el dengue grave, que puede llegar a presentar signos como manifestación de la fuga plasmática, una hemorragia grave o afección orgánica en diversas partes del cuerpo. Los dengues sin signos de alarma pueden ser aquellos como las náuseas, los vómitos, exantemas, mialgias y artralgias, o sea, dolor de músculos y dolor de articulaciones; petequias o test positivo del torniquete para evaluar si hay pues ya datos de plaquetopenia; leucopenia. Y esto tiene que ser confirmado por medio de laboratorio. Entre los dengues con signos de alarma tenemos el dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, por ejemplo, que exista derrame pleural, o más que nada esto es edema en extremidades inferiores; letargia o somnolencia, que el paciente esté irritable, que tenga crecimiento de algunos órganos como a nivel del hígado, o hepatomegalia mayor de 2 centímetros. En cuanto a los laboratoriales, aumento del hematocrito y plaquetopenia. En el dengue grave, como ya hemos mencionado, pues puede existir escape importante de fluidos. Aquí sí podemos hablar del derrame pleural, hemorragia grave, daño importante a ciertos órganos, y la fuga plasmática puede conllevar a un estado de choque y acumulación de fluidos en pulmón y disnea, ¿sí? Puede existir un edema agudo de pulmón,
Puede haber sangrado grave según la evaluación clínica que vamos a ver por medio de epistaxis, sangrado transvaginal. Puede haber también hematemesis, melena, daño orgánico grave, por ejemplo, a hígados, a nivel del sistema nervioso central, al corazón, porque puede presentar pericarditis y otros órganos. Para la valoración y factores predisponentes del dengue grave, a ver, permítanme por aquí, por favor. El personal de salud deberá identificar oportunamente los factores de riesgo como lo son los vómitos, náuseas y dolor abdominal para evitar el síndrome del choque del dengue. Una recomendación es monitorizar aquellos casos de infecciones sucesivas para detectar oportunamente la reincidencia de un viejo serotipo que puede causar dengue grave. Además, realizar interrogatorios minuciosos a todos los pacientes que tengan la patología no grave en busca de antecedentes como el asma, ya que esta condición se asocia a fiebre hemorrágica del dengue. Además, buscar el serotipo 2 del virus del dengue en los resultados del laboratorio, ya que se asocia al síndrome de choque del dengue, realizando oportunamente intervenciones al paciente. Entre las manifestaciones clínicas que algunas ya mencionamos, tenemos que el personal de enfermería deberá valorar continuamente los signos vitales, específicamente la temperatura, hacer una curva térmica, ya que una vez que esta descienda, vigilar signos de alarma de pérdida de plasma. Entre los signos de alarma de pérdida de plasma pueden presentarse signos premonitorios de un estado de choque, como disminución de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca en su momento, propiamente por el mecanismo compensatorio del cuerpo de eh, oxigenar a los tejidos. Puede haber disminución del gasto urinario, cambios a nivel electrocardiográfico y cambios a nivel de la presión venosa central, además de alteración en el estado de conciencia. Otra recomendación es que el personal de salud deberá realizar reconocimiento oportuno de las manifestaciones clínicas y estudios de gabinete que se consideran de suma importancia para evaluar la fase crítica de la enfermedad. Y bueno, dentro de los estudios diagnósticos, pues se encuentran las radiografías, donde se puede evaluar si el paciente puede llegar a presentar derrame pleural o un edema agudo de pulmón. El personal de enfermería deberá monitorizar frecuentemente la presencia de náuseas y vómitos, por lo cual se deberá cuantificar las pérdidas y sus características y realizar los registros clínicos de enfermería correspondientes. El personal de enfermería deberá identificar oportunamente datos de sangrado a cualquier nivel, cuantificar características y pérdidas y realizar las anotaciones correspondientes. Como mencionaba hace rato, pues el personal de enfermería deberá registrar si el paciente llega a presentar epistaxis, llega a presentar otorragia, llega a presentar hematemesis, melena, petequias, hemoptisis. El personal deberá identificar cambios importantes a la exploración física como presencia de ascitis y edema facial e identificar factores de riesgo de sobrehidratación. Y bueno, la ascitis pues es la acumulación de líquido en la cavidad o líquido ascítico en la cavidad peritoneal, y algunos factores de riesgo de sobrehidratación pueden darse por el uso indiscriminado de soluciones parenterales.
El enfermero o la enfermera deberá realizar un control estricto de líquidos, evaluando los balances parciales que provengan la sobrehidratación. Y como podemos ver en esa radiografía, ya existe un derrame pleural por la misma sobrecarga de líquidos y otros factores como también llegarse a determinar un edema agudo de pulmón, etc. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería al paciente con dengue grave? Tenemos el monitoreo hemodinámico y aquí se recomienda que el personal de salud deberá vigilar datos de sospecha de miocarditis en todo paciente pediátrico con dengue grave que muestre persistencia de bajo gasto cardíaco a pesar de la reanimación con líquidos. Entonces tenemos un corazón normal y un corazón que tiene pues la inflamación del músculo cardíaco o miocardio. Entonces este músculo prácticamente pues se hincha y ¿qué va a ocasionar? Bueno, que nosotros tenemos una de las cifras de monitoreo hemodinámico que es el gasto cardíaco expresado en litros por minuto y viene a ser dado por la frecuencia cardíaca expresada en latidos por minuto por el volumen sistólico que se expresa en volumen por minuto, en mililitros por latido. Entonces, el gasto cardíaco es en litros por minuto, pero para su cuantificación, bueno, se tienen factores como la precarga, la contractibilidad miocárdica y la poscarga. Esto pues da la predisposición al volumen sistólico. Entonces, en la precarga pues se verifica cómo se llenan los ventrículos de la sangre proveniente en el caso de la circulación mayor o general, pues de toda la economía del organismo y en el caso de la circulación menor, pues la que viene de los pulmones, ya la sangre ya oxigenada. En la contractibilidad miocárdica nosotros podemos ver propiamente podemos ver en la contractividad miocárdica que se puede llegar a determinar por la propia precarga y la poscarga. En la poscarga, pues es propiamente la sangre con la fuerza con la que se impulsa la sangre a través de los diferentes vasos, en este caso de la arteria de la aorta y de las arterias sistémicas a toda la economía del organismo o propiamente eh, pues para regular todo este proceso de eyección, ¿no? De la sangre. Entonces, los valores de referencia del gasto cardíaco en adultos sanos son de 4 a 6.5 litros por minuto. Es por eso que es de vital importancia el monitoreo del gasto cardíaco. Como recomendación, se deberá realizar la búsqueda en estudios de laboratorio como el incremento de ciertas enzimas hepáticas como las transaminasas, ya que un aumento en estas enzimas en más de 5 veces de su valor normal indicarán alteración del metabolismo hepático. En cuanto al gasto urinario, una evidencia dice que es indispensable la evaluación hemodinámica y aquí incluye también la presión venosa central. Recordemos que la presión venosa central es un parámetro que nos ayuda a poder identificar propiamente la volemia en el organismo. Una disminución de ella indica una menor volemia y un aumento de la PVC, pues una hipervolemia, ¿no? Una hipovolemia en caso que esté disminuida y una hipervolemia en caso que esté aumentada. Las cifras van de acuerdo a las bibliografías de 5 a 12 centímetros de agua en la aurícula derecha. Y bueno, aquí en la guía de práctica clínica habla que si es menor de 8 centímetros de agua, considera la administración necesaria de cristaloides para recuperar la presión arterial o una diuresis mayor de 1 mililitro por kilogramo por hora. Y además el personal de enfermería deberá eh, deberá considerar que a partir de 2 mililitros kilogramos por hora de diuresis se puede ir disminuyendo la infusión de líquidos
para evitar la sobrecarga determinado por el criterio médico. Y hace rato les mencionaba que puede existir un uso indiscriminado de soluciones parenterales que pueden conllevar a la sobrehidratación del paciente y algunos signos como disnea propiamente por un edema agudo de pulmón o algún otro tipo de alteración hídrica. Además, es necesario monitorizar la diuresis regularmente al paciente en estado de choque. Si se requiere colocar una sonda vesical, la diuresis aceptable será de 0.5 mililitros por kilogramo por hora como mínimo. En cuanto al reposo-sueño, que también es importante valorar, se recomienda al personal de salud verificar el cumplimiento del reposo estricto, así como evitar la administración de medicación por vía intramuscular para evitar hematomas. Y bueno, esto tiene mucha lógica, ya que pues durante el proceso de esta patología del dengue, pues existen cambios a nivel de la coagulación, ¿sí? Entonces, el utilizar agujas, lancetas, elementos punzocortantes puede ser un factor predisponente para, eh, sangrados. Es por eso que tenemos, pues, una etiqueta diagnóstica NANDA que se llama riesgo de sangrado, ¿no? Y entre los factores de riesgo se encuentran cambios cambios sanguíneos, ¿no? En valores sanguíneos como en las plaquetas y pues en el caso del dengue puede existir plaquetopenia. Entonces la idea es no ocasionar más daño ni tener factores predisponentes para una lesión mayor. Se recomienda aislar con pabellón o utilizar repelente en todos los casos de dengue en pacientes hospitalizados durante los primeros 5 días del cuadro febril para prevenir la transmisión hospitalaria y en lugares donde circule el vector. Entonces, generalmente cuando hablamos de dengue, pues hablamos propiamente de sus signos y síntomas, su fisiopatología, cuál es su mecanismo de transmisión. Y bueno, si recuerdan, el mecanismo de transmisión se da por la picadura de el mosquito Aedes aegypti y pues posteriormente el virus entra en el organismo, llega al torrente sanguíneo y es cuando empieza todo este proceso fisiopatológico. Entonces, si existen pues un riesgo de diseminación, pues se debe de ocupar algunos métodos como el uso de pabellones o repelentes en los hospitales con casos positivos de dengue. Como punto de buena práctica se tiene pues regular el confort ambiental de la persona que tiene dengue. Entonces recordemos que parte de la sintomatología es odinofagia, mareos, náuseas, artralgias, mialgias, dolor, ¿no? Entonces un aumento de, por ejemplo, de la luz, ¿no? Durante situaciones como durante el descanso nocturno, el ruido, ¿ok? También son factores que pueden llegar a ocasionar disconfort en el paciente que tiene un caso de dengue. Entonces, se da un punto de buena práctica con evitar interrupciones innecesarias en los periodos de sueño y descanso del paciente. Para la hidratación, eh, hay una recomendación que se deberá de ajustar la infusión de líquidos durante las 24 a 48 horas de evolución clínica del paciente para evitar complicaciones fatales. Y seguimos hablando de la sobrecarga de líquidos o de la sobrecarga hídrica porque pues parte de la terapéutica eh, para tratar el dengue incluye la fluidoterapia. Y ahorita vamos a ver qué se recomienda porque eh, debe de irse manejando adecuadamente de acuerdo a la evolución del paciente, la fluidoterapia. El personal de enfermería deberá verificar número y característica de las evacuaciones y reportar en los registros clínicos e informar oportunamente al médico, considerando que el sangrado interno puede no ser aparente durante muchas horas hasta que ocurra la primera evacuación con melena.
Entonces aquí podemos ver melena, que prácticamente es sangre fresca, ¿sí? Versus hematoquesia, que es la presencia de sangre, que muchas veces puede ser visible o otras veces puede ser invisible y que solo puede ser detectada mediante una muestra, ¿sí? Entonces, la melena, o comúnmente así lo conocemos, ¿no? Eh, pues debería de ser uno de las características que con nosotros como enfermeros, si localizamos en el paciente, pues debe de registrarse en la hoja de registros clínicos de enfermería, valga la redundancia. Para la terapia intravenosa, y ya hemos estado hablando un poquito sobre esta cuestión de la sobrecarga hídrica, eh, vamos a tener mucho cuidado y se recomienda que de primera instancia se debe establecer un régimen de solución Ranger lactato o lactato de Ranger, o que comúnmente conocemos como solución Harman, a 25 mililitros por kilogramo de peso en un periodo de 2 horas, ya que es compatible con una fuerte evidencia prospectiva para niños con shock moderado a grave. Entonces, en este caso, la recomendación se focaliza en los niños, pero también la terapéutica pues existe para los adultos. Eh, Deberá de considerarse para el tratamiento del shock hipovolémico lactato de Ranger o solución Harman, que permite complementar el tratamiento después que se ha administrado solución salina al 0.9% y el nivel de cloruro de sodio excedido el rango normal. ¿Esto qué significa? Existen guías de práctica clínica que hablan sobre el tratamiento de la fluidoterapia con solución cloruro de sodio al 0.9%, pero recordemos que nosotros tenemos electrolitos como el sodio, el potasio, y también el uso indiscriminado de solución fisiológica, como nosotros lo conocemos, puede llegar a tener repercusiones importantes en el organismo, como cuáles, pues por ejemplo, hipernatremia, ¿sí? Aumento de los niveles de sodio en el organismo. Entonces es por eso que la solución Harman es como que la principal, está en la línea principal para en el caso de que exista shock moderado a grave. Como otra recomendación se tiene realizar la inserción de catéteres venosos centrales en el manejo del paciente crítico y que debe de ser realizado por un profesional experimentado con guía ecográfica o sin ella. Entonces, en un paciente que puede convertirse en un paciente crítico en el caso de un dengue grave, se recomienda pues para evitar las multipunciones con catéteres periféricos, etcétera, pues la colocación de un catéter central, ¿sí? Entonces, hace rato les hacía la observación de que durante el monitoreo hemodinámico se debe de realizar la toma de la presión venosa central, que nos indicará la volemia en el organismo. Y bueno, la presión venosa central puede ser tomada a través de un catéter venoso central, ¿sí? A través en este caso, de una luz distal. También puede ser con el uso de un manómetro, como un pevecímetro, o por medio de la colocación de un transductor, ¿sí? A un monitor como tal. Entonces, pues una vía venosa central, un catéter venoso central, nos va a dar toda una gama de oportunidades para evitar inclusive evitar multifunciones al paciente, como en este caso en esta luz proximal se puede extraer sangre, y pues para la colocación de la fluidoterapia propiamente directo en el organismo, y pues en un paciente crítico se hace esta recomendación. En cuanto a la alimentación del paciente con dengue grave, el personal de salud deberá evitar líquidos rojos o negros, ya que su administración puede confundirse con sangrado interno. Eso es un punto muy curioso. Además, considerar la terapia oral con electrolitos para favorecer las alteraciones hidroelectrolíticas, no siendo suficiente la ingesta de agua, ¿sí? Para quienes toleren vía oral, se puede realizar la reposición hidroelectrolítica por medio del vía suero oral.
Se deberá considerar que el tipo de líquido utilizar durante el periodo crítico por vía oral deben ser electrolitos orales en pacientes con estabilidad hemodinámica y que tengan buena tolerancia oral. Para el control de exámenes de laboratorio y gabinete, se debe de realizar un recuento plaquetario de forma rutinaria. En este caso, el personal de enfermería deberá recolectar la muestra de una vena independiente de la vena periférica que se esté utilizando para terapia intravenosa con técnica cerrada, y esto mejorará la muestra y disminuye el riesgo de contaminación. Entonces, esto es algo que ya sabemos. Si tenemos un paciente canalizado, no vamos a tomarle la muestra directamente de ese catéter venoso periférico. Tenemos que tomarlo de otra vía. Por eso es que se recomienda el uso de catéteres venosos centrales, porque también ya mencionamos que el uso de punzocortantes, de estiletes, etcétera, pues aumentan el riesgo de sangrado en el paciente y complicaciones mayores, menores como un hematoma y mayores pues como un sangrado que puede llegar a ser incontrolable si nosotros no estamos vigilando al paciente. Entonces, aquí está la recomendación: realizar el recuento rutinario de muestras sanguíneas, pero en sitios pues que sean diferentes a la donde se está administrando la fluidoterapia. Se recomienda al personal de salud la interpretación y control de niveles de laboratorio, ya que se considera que si hay ascenso de los tiempos de coagulación, como tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada, y la vigilancia de manifestaciones hemorrágicas, pues nos van a dar indicios que está pasando en el paciente. Entonces, interpretaciones básicas se pueden focalizar como en el hematocrito, en los niveles de plaqueta, que aquí tenemos que es de 150.000, bueno, este valor de referencia es de 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos, y pues a otros datos de suma que también pueden ser interpretados de acuerdo a eh, las características clínicas del paciente. Entonces, tener interpretaciones básicas, porque nosotros al personal de enfermería pues es a los que nos llegan generalmente los laboratoriales, y si nosotros lo dejamos pasar o no nos damos cuenta que hay algún tipo de alteración, pues puede llegar a ser catastrófico para el paciente. El personal de enfermería y médico deberá considerar, de acuerdo al grado de severidad del paciente y en los que se sospeche alteración ácido-base, datos provisionales de otros exámenes laboratorios que incluyan los niveles de sodio, cloro, potasio y la gasometría arterial. Entonces, bueno, aquí tenemos los valores normales en la gasometría arterial, que pues a nivel de, bueno, el pH oscila entre 7.35 y 7.45. Menor de 7.35 es una acidosis y mayor de 7.45 es una alcalosis. Cuando nosotros evaluamos gasometría, tomamos en cuenta la presión parcial del dióxido de carbono, que a nivel del mar y en la población aquí en la población que estamos a nivel del mar, es de 35 a 45 milímetros de mercurio. También se evalúa el bicarbonato, que es el que ven ahí como HCO3, el exceso de base y pues otros parámetros como la presión parcial de oxígeno. También tenemos los valores de la hemoglobina, del hematocrito, de la saturación de oxígeno, y vemos los valores de los electrolitos como el sodio, potasio, calcio y cloro, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos estos valores de referencia si queremos interpretar una gasometría y ver si existen alteraciones ácido-base. Y aquí está esta recomendación que dice que es indispensable que el personal de salud considere complicaciones electrolíticas y ácido-base relacionadas con los vómitos, la diarrea o al uso de soluciones hipotónicas durante la resucitación del paciente. Y bueno, en esta tablita podemos ver las alteraciones ácido-base, y como ya mencionamos, una disminución del pH menor de 7.35 se clasifica o se considera una acidosis, y una elevación de ciertos valores en el caso de la presión parcial del dióxido de carbono, que es de 35 a 45 lo normal, pues va a determinar si es una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria.
versus si hablamos del bicarbonato, una disminución del pH con el bicarbonato sería una acidosis metabólica, y un aumento del pH con aumento del bicarbonato sería una alcalosis metabólica. ¿Por qué es importante? Porque si hablamos que el paciente puede llegar a presentar vómito o diarrea, generalmente la alteración ácido-base puede ser una acidosis metabólica. Entonces, como recomendación, se debe de evaluar con frecuencia la pérdida de los electrolitos séricos, que ya dimos las referencias, y esto nos va a indicar si el paciente llega a tener signos de hiponatremia o disminución de los niveles de sodio, hipopotasemia como disminución de los niveles de potasio, hiperpotasemia como aumento de los niveles de potasio, calcio sérico, y bueno, esto nos va a servir a identificar si el paciente tiene alguna alteración. Deberá valorar datos clínicos y de laboratorio que indiquen alteraciones en electrolitos, como ya mencionamos, y entre los síntomas de acidosis metabólica, por ejemplo, tenemos que a nivel del sistema nervioso central se puede llegar a presentar cefalea, confusión, somnolencia, pérdida del estado de conciencia y coma. A nivel de respiratorio pueden haber disneas, a nivel cardíaco pueden haber arritmias o aumento de la frecuencia cardíaca. A nivel gástrico puede haber náuseas o vómito. A nivel intestinal puede haber diarrea, y a nivel muscular puede haber inclusive crisis convulsivas. Entre los signos y los síntomas de hiponatremia o disminución de los niveles de sodio tenemos el letargo o somnolencia, calambres musculares, anorexia, náuseas y vómitos, pérdida del estado de conciencia. Y en el caso de la disminución de los niveles de potasio, debilidad muscular y calambres en piernas, cansancio, anorexia, náuseas y vómitos, disminución de los ruidos intestinales e inclusive cambios a nivel electrocardiográfico, como lo es el aplanamiento de la onda T y la inversión del segmento ST. Eso se puede ver a través de un trazo electrocardiográfico. Por eso hace rato dentro de las recomendaciones mencionábamos el uso de electrolitos o vida suero oral, porque generalmente pues la acidosis metabólica es una de las situaciones ácido-base que se generan por diarreas y pues vómitos. Para la limitación del daño, tenemos que una recomendación es que el personal de enfermería deberá valorar frecuentemente el estado respiratorio, cardiovascular, neurológico y hepático, ya que se consideran complicaciones más comunes en pacientes con dengue grave. Y aquí también puede existir la presencia de ciertas respiraciones de tipo patológicas, como la respiración acidótica o de Kussmaul, ¿sí? Que generalmente pues se da en los pacientes con eh, una cetoacidosis diabética. Puede haber inclusive la presentación en ya casos muy severos de la respiración de Cheyne-Stokes. Una recomendación es que el personal de salud deberá considerar el uso de coloides como albúmina, dextran y gelatina en pacientes en un estado de choque con presión de pulso menor de 10 milímetros de mercurio. Además, vigilar presencia de sangrado importante y persistente a cualquier nivel, generalmente de origen digestivo, y en mujeres adultas considerar por vía vaginal. Y bueno, también dentro del estado cardiopulmonar hay otros parámetros a evaluar en unidades que tengan pues ya un monitoreo ya más invasivo, pues por ejemplo la presión arterial media, utilizar de la presión en cuña capilar pulmonar, la presión arterial pulmonar, y bueno, hace rato ya mencionamos lo del gasto cardíaco, entonces vigilar en conjunto los signos y los síntomas y el estado hemodinámico del paciente. El personal de salud deberá considerar el suministro de factor 7 recombinante activado, factor 8 recombinante activado, en los casos en los que la hemorragia masiva no puede controlarse mediante la restitución de hemocomponentes. Entonces tenemos ciertas situaciones como en el caso de la hemofilia y pues donde se ocupa este factor 8, y aquí también en el caso del dengue hemorrágico se puede llegar a ocupar.
en casos ya donde no se pueda controlar la hemorragia masiva. Como punto de buena práctica, se deberá de establecer en el plan de cuidado pues la regulación hemodinámica que ya mencionamos hace unos momentos, el manejo y el monitoreo de líquidos con su estricta evaluación clínica, ya que podemos llegar a decir de manera coloquial encharcar al paciente y pues ocasionar pues un edema agudo de pulmón. Administrar la medicación de diuréticos según la prescripción, considerando las medidas de calidad y seguridad durante su administración de acuerdo a las metas internacionales de seguridad del paciente. Aquí viene otro punto muy importante que es la transfusión y el uso de hemoderivados, y se recomienda realizar una prueba cruzada para transfundir el paquete globular cuyos volúmenes pueden repetirse según la evolución del paciente y actuando de manera hemoterapéutica. Además, considera la transfusión de sangre antes de que el hematocrito disminuya los niveles peligrosos. Y en pacientes con dengue y choque séptico se recomienda administrar plaquetas en las siguientes situaciones. Cuando el recuento plaquetario sea menor de 5000 milímetros cúbicos de plaqueta, independientemente de que exista hemorragia. Cuando el recuento plaquetario sea de 5000 a 30000 plaquetas por milímetro cúbico, si existe un riesgo significativo de hemorragia, y si existe necesidad de realizar procedimientos quirúrgicos obstétricos invasivos, aun cuando el recuento plaquetario sea igual o mayor a 50.000 milímetros cúbicos. Recordemos que los valores de referencia en cuanto a los niveles de plaquetas son de 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos. Y bueno, aquí la guía de práctica clínica habla sobre la importancia de tener en cuenta la disponibilidad de los hemoderivados y la administración oportuna. Este resumen forma parte de la guía de práctica clínica, intervenciones de enfermería para la atención del paciente con dengue grave en el segundo y tercer nivel de atención, que está disponible en la plataforma de CENETEC. Y bueno, con esto estaremos dando la ponencia, solo para comentar que aquí el abordaje del PLACE o del plan de cuidados de enfermería pues se focaliza de acuerdo a las necesidades individuales del paciente, pero existen algunas etiquetas diagnósticas que nosotros podemos llegar a identificar como riesgo de sangrado relacionado con plaquetopenia, puede haber también un riesgo de shock, puede existir también un déficit del volumen de líquidos, un riesgo de lesión, porque el paciente pues puede ser que se quiera parar, etcétera, y si se cae, si ocasiona alguna lesión que ocasiona un sangrado, también puede ser muy susceptible para su vida, ¿no? El disconfort, ¿sí? Por el mismo proceso de enfermedad, dolor agudo generalizado relacionado con la enfermedad por el virus del dengue, ¿no? Que puede ser expresado por expresión verbal, ¿no? Del dolor en las articulaciones, cefalea, puede haber náuseas, que es otra etiqueta diagnóstica, puede existir diarrea, ¿sí? Entonces tenemos muchas intervenciones de enfermería que pueden llegar pues, a salvaguardar la vida de nuestro paciente, pero que se focalizan en todo un juicio clínico y en el razonamiento diagnóstico que nosotros hacemos continuamente, ¿no? Correlacionando la sintomatología, la evolución del paciente con ya práctica avanzada de enfermería que incluye la interpretación de laboratorio, ¿sí? Entonces por ahí, si nos falta un poquito en cuanto a conocimiento en cifras de los laboratoriales en adultos, pues echarnos una leidita ahí, porque pues a nosotros tenemos de primera instancia, primera mano, los resultados del laboratorio, y eso puede ser muy importante para nuestro paciente. El uso indiscriminado de soluciones parenterales también es muy importante. Las soluciones parenterales se van dando de acuerdo a la evolución del paciente, y en sus casos más avanzados nosotros podemos llegar a presentar inclusive llegar a la interpretación básica de estudios radiográficos.
Entonces, esta sería la sesión clínica del día. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Algunos de los asistentes, aquí quiero saludar a la enfermera Alicia, a la enfermera Georgina, a la compañera Iraíz, a Isa, a Nani Velázquez, a Natalie Martínez y a Nelson Hernández Martínez. Entonces, esta es nuestra sesión clínica. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos responderlas de acuerdo a la guía de práctica clínica, recordando que esta se focalizó en el caso del dengue grave, ¿ok? Ya un paciente ya crítico como tal, donde pues inclusive la guía de práctica clínica tiene otras situaciones como por ejemplo la implementación de ciertas escalas como la escala SOFA para ver el daño orgánico, otras intervenciones que incluyen pues situaciones que tal vez en nuestro hospital no podemos tener como un monitoreo invasivo, pero algo que tiene muy importante enfermería es el juicio clínico, ¿ok? Por eso es que nosotros ponemos signos y síntomas, ¿no? De alarma, ¿sí? Si el paciente llega a presentar petequias o presencia de melena, como ya se mencionó, epistaxis, gingivorragia, eh, puede haber también sangrado transvaginal anormal. Entonces, en eso se focalizan nuestras intervenciones de enfermería. Esa sería nuestra sesión clínica y bueno, nos vemos en 15 días con el análisis de otra guía de práctica clínica. Tengan bonito día y si no hay otra pregunta, perdón, no hay preguntas, bueno, pues damos por concluida nuestra sesión clínica. Tengan bonito día y nos vemos. Hasta luego.